Mando un saludo a todos los amigos que están entrando al canal, especialmente a los amigos de México que veo que son los que más ingresan. Y en esta oportunidad vamos a explorar un fragmento del libro de la vida, de pensamientos, meditaciones diarias de Jiddu Krishnamurti, un fragmento que se denomina la percepción pasiva. Lo vamos a examinar brevemente. Dice: en la percepción alerta no hay devenir, no hay un devenir. Vamos a ir punto por punto. La implicación de que en ese estado de percepción no hay un devenir es que no hay tiempo, no hay un movimiento del pensar, una proyección del pensamiento del pasado al presente, del presente al futuro, en en ninguna modalidad. O sea, si hay alerta, percepción, no hay tiempo en el plano psicológico. Devenir psicológico, deseo, ansiedad, etcétera. O sea, no hay una dualidad o un sujeto o un yo deviniendo, alcanzando, ¿no? No hay no hay objetivo alguno que alcanzar. No hay objetivo alguno que alcanzar. Por lo mismo, si no hay movimiento al pensar, ¿m? No hay un yo o un centro queriendo algo, rechazando algo, etcétera. O sea, vamos explorando el estado de percepción alerta. Hay observación silenciosa sin opción ni condena. La opción y la condena vienen del pasado, de lo agradable y desagradable en el plano emocional o psicológico. O sea, en ese estado de observación no hay, no hay, la elección viene del pasado, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, o condena, sino que simplemente hay libre expansión de la percepción sin reacción desde el pensamiento. Y en ella surge la comprensión. O sea, bajo todas esas, digamos, situaciones que no están ocurriendo, no hay devenir, no hay objetivo a alcanzar, hay silencio y no hay opción ni condena, emerge la comprensión, comprensión que no viene desde la estructura del pensamiento o desde el pasado. En este proceso, cuando pensamiento y sentimiento se exponen a sí mismos, lo cual solo es posible cuando no hay ni adquisición ni aceptación, adviene una percepción alerta extensiva en la que se revelan todas las capas ocultas con sus significados. O sea, esto es muy interesante. Continuando con el proceso, en ese estado de percepción donde no hay un yo alcanzando, rechazando, eligiendo, es que el contenido del pensamiento, los contenidos del pasado se exponen. Ya no hay un yo que los analice o ese problema del analizador y lo analizado. No hay una fragmentación en ese proceso, entonces se exponen, se liberan, se regeneran, se transforman, lo cual solo es posible cuando no hay ni adquisición ni aceptación, o sea, cuando justamente no hay un centro queriendo adquirir algo, capturar algo en forma de conocimiento, en forma de experiencia, porque ya no hay un yo, ni tampoco hay alguien que acepte, porque
Tanto para adquirir como para aceptar se requiere un centro, se requiere un yo. Y en ese estado no lo hay. Entonces dice, adviene una percepción alerta extensiva, o sea, se expande la percepción, en la que se revelan todas las capas ocultas con su significado, o sea, todos los contenidos de nuestro pasado, nuestra experiencia, nuestra memoria, que es profundo. Hay una gran cantidad de experiencias y contenidos en nuestro ser, lo que se denomina lo conocido, ¿no es cierto? Tiene mucha profundidad. Se van revelando en ese estado que estamos explorando. Esta percepción revela ese vacío creador que no puede ser imaginado ni formulado. Entonces, esta percepción revela ese vacío. Bueno, esto es muy interesante. Hay un estado ahí que está vacío o pleno, pero no está fragmentado, no está condicionado. Le llama vacío creador. Hay un estado ahí de la mente o de lo que queramos, como la queramos conceptualizar, hay algo ahí creador que florece, que se desarrolla, que se desenvuelve, que no puede ser imaginado ni formulado. Imaginado es por el pensamiento y formulado por el pensamiento, por lo que hemos leído, lo que hemos comprendido, lo que hemos reflexionado, lo que viene del pasado. Puede ser imaginado, pero esto no puede ser imaginado ni formulado porque no es pensamiento. No es pensamiento aquel estado, aquel vacío creador o aquello que esté ahí. La percepción alerta extensiva y el vacío creador son un proceso total y no etapas diferentes. O sea, cuando ocurre esto, vamos a ponerlo así, se desarrolla, se expande. Tanto la percepción alerta, que es la que es capaz de revelar los contenidos del pasado, comprender los contenidos del pasado y ese estado de vacío creador son un proceso total. ¿Ya? Se despliegan, ¿ya? Como un solo proceso. Cuando uno observa, y eso también significa que no hay un yo, no hay un centro que pueda medir ese proceso, simplemente se despliega. Cuando uno observa en silencio un problema, sin condenar ni justificar, adviene la percepción pasiva. Bueno, ahí está lo, la aplicación, digamos, vamos a ponerlo así, práctica de esto. O sea, cuando hay un reto, un conflicto, un problema, el estado de la mente que accede es sin condenar ni justificar ese estado de percepción pasiva, o sea, de alerta percepción, pero sin intervenir, dejando que el problema mismo se revele. En esta percepción pasiva el problema es comprendido y disuelto. O sea, todo problema sigue siendo un problema, psicológicamente hablando, cuando no es comprendido. Cuando algo no ha sido comprendido en su totalidad, va a permanecer como un problema psicológico. Existe en esta percepción una sensibilidad intensificada que contiene la más elevada forma del pensar negativo. Existe en esta percepción una sensibilidad intensificada que contiene la más elevada forma del pensar negativo. Por supuesto que la sensibilidad se va intensificando, la percepción se va agudizando, intensificando, y el pensar negativo es que se ve la realidad sin intervenir en ella, sino que dejando que ella misma se revele, dejando que se muestre su significado. ¿Mm? En cambio, si nosotros intervenimos desde nuestro pensamiento, desde nuestro pasado, ya es un pensar positivo. No estamos dejando que aquello se muestre por sí mismo.
Cuando la mente está produciendo, formulando ideas, pensamientos, no puede haber creación. Cuando desde el pasado reaccionamos o el pensamiento reacciona, ya estamos perturbando, destruyendo el proceso de percepción, que es un estado de creación, estado de algo nuevo de momento en momento, de instante en instante. Entonces, cuando interviene la carga del pasado, ya no hay creación. Solo cuando se halla en silencio y vacía, solo cuando se halla en silencio y vacía, cuando no genera problema alguno, en esa pasividad hay alerta, esa pasividad alerta, perdón, hay creación. Silencio y vacío. Y no intervienen, o sea, no genera conflicto en ese proceso, emerge el estado de creación, estado nuevo de instante en instante. La creación solo puede tener lugar en el estado negativo, que no es lo opuesto de lo positivo. O sea, no está en el campo de los opuestos, ese estado de percepción de lo que es. No es como los opuestos del pensar, que están a un lado o al otro lado. Esto está fuera de los opuestos. No está fuera de la actividad del yo. Ser nada no es la antítesis de ser algo. En el campo del pensar no se puede ser nada, siempre se es algo. En el campo del yo siempre se es algo. En el estado negativo de percepción no hay un yo o un centro que pueda hacer algo. Si ese es simplemente el despliegue de la percepción. Es bastante interesante examinar, estudiarlo esto. El problema surge únicamente cuando buscamos un resultado. O sea, ahí interviene el yo con todos sus afanes, conflictos, heridas, búsqueda de resultados, autorreforzamiento con todas sus actividades egocéntricas, ¿cierto? Ahí surge el problema en el campo de la percepción. Que eso todo muy rápido en la actividad del pensamiento. Estamos explorando este estado de percepción. Cuando cesa la búsqueda de resultados, solo entonces no hay problemas. Fíjense qué curioso y qué paradojal lo que plantea Krishnamurti, que es cuando nos apuramos, cuando queremos un resultado, es que la situación nunca se va a resolver, no se va a resolver completamente hasta su significado más profundo. Siempre va a quedar un rastro, una huella que va a dar lugar nuevamente a un conflicto futuro. O sea, no permitimos que este proceso interno se revele, porque estamos siempre buscando ansiosamente algo o rechazando algo o negando algo. No podemos ver el despliegue de la percepción de esta alerta pasiva. Por supuesto que en el mundo externo hay problemas, o sea, del dinero, de qué sé yo, problemas laborales, de trabajo, familiares. Siempre en el mundo externo hay retos. Lo que está elaborando acá es el problema mental, psicológico, de cómo se abordan esos retos. O sea, cómo sería una mente en estado de alerta pasiva, en estado de percepción, que ve los hechos sin generar conflicto, dualidad. ¿Mm? Simplemente que se vean los hechos y su significación se revele. Entonces la mente es una mente que no genera problemas, que no genera conflictos. Como en esa frase que una vez le preguntaron a Krishnamurti, en esa conferencia cuando le pasaban un papelito con una pregunta y le preguntaron
creo que, si no mal recuerdo, ¿cuál es el arte de vivir? Y Krishnamurti. ¿Cuál es el arte de vivir? Y Krishnamurti respondió varias cosas que se reía, como que las típicas preguntas, respuestas que uno da, por ejemplo, no, la más elevada forma de inteligencia y cosas así, él se ríe de eso, ¿no? De esas respuestas elaboradas. Él decía, el arte de vivir es vivir sin conflictos, psicológicamente hablando, que la mente esté en un estado de percepción que se está desplegando sin conflictos, sin yo, estado de creación. Cuando cesa la búsqueda de resultados, solo entonces no hay problemas. En el campo psicológico, ojo, ¿eh? Porque no es que un individuo sea como un vegetal y no tenga que vivir en el mundo. En el mundo hay que responder a los retos, trabajar, ganarse la vida, etcétera. Aquí estamos hablando en el plano psicológico, en el plano del sufrimiento psicológico y cómo este puede ser resuelto. Un modo completamente diferente de vivir en el fondo, en el despliegue de la inteligencia, ¿cierto? En el despliegue de la percepción. Fragmento muy interesante este que se nos presenta. ¿Ah? Bueno, vamos a terminar acá. Nos encontramos en un próximo podcast. Muchas gracias.